¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás salvado? No respondas apresurado. Incluso si vas a la iglesia cada domingo, lees la Biblia diariamente o oras fielmente, podrías estar desconectado de la verdad que salva. Millones viven engañados, creyéndose en el camino correcto, mientras avanzan hacia un destino devastador. Este mensaje no es para los que desean escuchar lo conveniente, sino para quienes anhelan la verdad. La salvación no es una emoción pasajera, ni una costumbre heredada o una formalidad religiosa. Es una transformación radical, un nuevo nacimiento, un encuentro genuino con Jesús. Hoy recibirás la pregunta más decisiva de tu vida: ¿estoy realmente salvo? No le des la espalda a esta inquietud, porque de ella depende tu eternidad. En lo profundo de cada ser humano, hay un llamado divino, no ensordecedor como un trueno, ni imponente como un relámpago vertical. Es mucho más suave, el susurro de Dios que penetra los rincones ocultos del corazón en las madrugadas silenciosas, cuando el ruido del mundo finalmente se apaga. ¿Pero por qué tantos que se autoproclaman cristianos ya no lo perciben? No es que Dios haya dejado de llamar. El problema radica en cómo ocultamos su voz entre distracciones, religiosidad vacía y excusas que nos convencen de que todo está bien. Vivimos en una generación que confunde comunidad con Cristo, que reemplaza cambio por conformismo e invoca su nombre mientras mantiene al yo como gobernante. El resultado es alarmante: creyentes que parecen salvos, pero viven como si nunca hubieran conocido al Salvador. Si este mensaje ya tocó tu corazón en los primeros minutos, suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene mucho más para revelarte aquí. Jesús advirtió sobre ese tipo de peligro en su conversación con Nicodemo en Juan 3. Nicodemo no era un inconsciente cualquiera, era un maestro respetado, cumplidor de la ley, líder religioso notable. Si alguien representaba la salvación religiosa, era él. Sin embargo, encontró a Jesús y recibió una verdad que lo sacudió: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nacer de nuevo es precisamente en lo que muchos fallan. Buscan bendiciones, pero rehúyen el cambio radical. Quieren promesas, pero no la cruz. Nicodemo simboliza a aquellos que asisten, ministran y hablan de Dios, sin permitir una revolución interna. Jesús no le presentó un nuevo currículo, sino una vida renovada. Porque sin nuevo nacimiento, la religión es engaño, una trampa mortal. Puedes estar bautizado, servir y tener nombre religioso, pero si no hay transformación interna, si tu viejo yo sigue dirigiendo, aún no has renacido. La salvación no es imitar conducta, sino experimentar una transformación de identidad. Es cuando el Espíritu Santo entra y comienza a habitar, arrancando la fibra del pecado y plantando la semilla de la eternidad. Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla donde quiere. Lo oyes, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. La obra de Dios no sigue lógica humana, es viva, impredecible, sobrenatural. Ese milagro no se hereda ni se hereda. Llega cuando uno escucha el susurro divino y responde con todo. Pero muchos hoy ya no escuchan, anestesiados por el afán material. Desangran agenda y olvidan encuentros genuinos con Dios. Ya no se estremecen ante una palabra que desafía. Ya no se arrepienten genuinamente. Necesitan excusas y racionalizaciones, pero evitar el quebrantamiento los endurece. Muchos son como Nicodemo, respetados, cultos, conocidos por sus enseñanzas, pero espiritualmente sedientos. Buscan respuestas en ceremonias, títulos o el secreto, porque saben que rituales no llenan el vacío. Jesús no les alisó el camino, les exigió nacer de nuevo. Que hubiera ruptura, muerte del viejo, para que emergiera la vida genuina. Hoy el Espíritu sigue soplando. Todavía llama, susurra entre tu cansancio, tu culpa, tu vergüenza. ¿Pero lo estás escuchando? ¿Puedes silenciar el ruido del ego y la rutina para atender su voz suave que te dice: ven, que todo lo renuevo? Esa es la tragedia de la fe superficial. Muchos creen estar en paz con Dios, pero nunca tuvieron un encuentro vivo con Él. La salvación no se hereda, no es un traje que llevas por costumbre. Se gana en lo íntimo, al morir contigo mismo y resucitar a una nueva vida. No podemos seguir ignorándolo. Cada vez que ignoras ese llamado,
tu corazón se endurece un poco más. Cada aplazamiento te aleja del arrepentimiento. Hay un momento, solo Dios sabe cuándo, en que la voz deja de resonar. No porque Él se retire, sino porque el hombre clausura su corazón, sin espacio para la gracia. Pero aún hoy el Espíritu sopla, con misericordia y poder. No te aferres a la apariencia ni a títulos. Profundiza tu mirada interior y pregúntate, ¿he nacido de nuevo? Esa es la única pregunta que puede decidir tu eternidad. Dios te llama con la misma ternura y firmeza que mostró con Nicodemo. La puerta está abierta, pero no durará siempre. Este momento es tu oportunidad, este momento es ahora. Si tienes oídos, escucha. El Espíritu está soplando. Hay una mentira sutil que penetra corazones bien intencionados, disfrazada de virtud. Es el engaño que cree que con buenas obras basta. Suena noble, parece razonable, pero está completamente fuera del Evangelio. Porque la salvación no es recompensa por conducta ni mérito personal. Es un regalo inmerecido. La Escritura es clara: por gracia habéis sido salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Aunque tu mente lo cuestione, esa es la verdad que transforma. Es aquí donde el mensaje toca lo profundo del ser humano. En nuestro interior late una necesidad intensa de merecer, de demostrar nuestro valor ante Dios, de justificar nuestro merecimiento. Ayudé a los pobres, jamás robé, soy honesto. Estas acciones pueden ser admiradas por el mundo. Sin embargo, ante los ojos del Altísimo resultan insuficientes. La salvación no se alcanza por lo que haces, sino por lo que Cristo realizó por ti. Isaías lo describió sin rodeos. Todos nosotros somos como un inmundo, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Aún nuestras buenas obras están corrompidas si el corazón permanece dominado por el pecado. El problema no se limita al actuar, sino que radica en la fuente. Solo la sangre del Cordero puede purificar ese origen. Un ejemplo impactante se encuentra en Marcos 10. El joven rico honesto, religioso, fervoroso, se acerca a Jesús y pregunta cómo heredar la vida eterna. Jesús, con sabiduría penetrante, primero evalúa su obediencia. El joven afirma cumplir con todos los mandamientos desde su juventud. Pero Jesús, que penetra el corazón, lo confronta directamente. Solo te falta una cosa: vende todo lo que posees, dalo a los pobres, y ven, sígueme. Él se retiró triste, no por falta de fe, sino por apego. El problema no era la riqueza, sino su preferencia. ¿Cuántos hoy caminan así, con moral impecable, buenas intenciones, apariencia de santidad, pero incapaces de ceder lo que realmente les tiene firmados por dentro? La conducta exterior puede impresionar, forjar reconocimiento, pero ante Dios lo que pesa es la condición del alma. La historia del joven rico muestra que la mera religiosidad no implica vida nueva, es solo un barniz superficial. La cruz niveladora de todos nos enseña que todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador. No se entra al cielo con medallas humanas. Solo entra quien reconoce humildemente: Señor, ten misericordia de mí, pecador. La verdadera salvación comienza en el quebrantamiento, no en la confianza propia. Hoy muchos sustituyen el Evangelio por una moral. Creen que evitar faltas visibles basta. No han entendido que la verdadera tragedia no es caer, sino confiar en uno mismo. Recordemos al fariseo orgulloso de Lucas 18, 9-14, que no supo ver su debilidad mientras alababa su rectitud ante un publicano que, humillado, clamó: «Ten misericordia de mí, pecador». Al final, el humilde fue justificado. Aceptar la misericordia de Cristo y reconocer que somos justificados por Él, no por nuestras obras, es el inicio de la fe que salva. Es peligroso creer que ser buena persona basta. Esa ilusión anestesia el alma, impide el arrepentimiento y construye una paz falsa. Pero llegará el día en que muchos dirán: «Señor, en tu nombre profetizamos», y Él responderá: «Nunca os conocí». Mateo 7:23. Porque lo que importa no es lo que hicimos, sino lo que Cristo hizo por nosotros. El joven rico se fue triste y nunca regresó. Vio la verdad, pero prefirió sus posesiones sobre el Salvador. Hoy muchos están ante la misma oferta: seguir a Jesús, pero sin renunciar a lo que les ata.
No basta ser bueno, ni ético, ni querido. El cielo no está reservado a los moralistas, sino a los redimidos, quienes reconocen su ruina espiritual y se postran ante el Salvador. El cielo pertenece a quienes optan por Jesús, no por sus méritos. No es mérito humano, sino gracia soberana. No entramos por ser dignos, sino porque fuimos perdonados, lavados, quebrantados y entregados, como Jesús pidió al joven rico, no por obligación, sino por amor. La fe salvadora renuncia, sigue y confía. Esa es la fe que salva. La que Jesús espera ver en nosotros. La puerta es angosta. Pocos entran, aunque muchos se ilusionen de seguir a Cristo. Él nunca presentó un evangelio cómodo. Nos advirtió con claridad. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. Este no es un mensaje complaciente. Es llamada urgente a renunciar, a arrepentirse, a estar dispuestos a atravesar una puerta difícil, pero que conduce a vida eterna. La salvación no es regalada sin compromiso, fue comprada con sangre y exige lealtad entera. La puerta estrecha exige vigilancia, humildad, entrega diaria. El precio no es humano, es espiritual. Muchos no están dispuestos a pagarlo. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, lo muestra. Todas esperaban al novio, pero solo 5 entraron con aceite en sus lámparas. Las demás, pese a parecer listas, fueron excluidas. La fe no es apariencia, requiere interioridad, llama viva, espíritu dentro. El camino amplio atrae a la mayoría, pero lleva a la perdición. El angosto exige lucha, entrega y abandono del yo. Solo atraviesan aquellos que, sin ataduras, al precio de su orgullo, apegos y seguridades, siguen al Maestro con total dedicación. No bastan títulos ni experiencias pasadas. El sello del Espíritu es una transformación visible, fruto de obediencia. No te duermas en el camino. La recompensa es para quienes perseveran, no para los que improvisan su fe. La eternidad no espera, la oportunidad es ahora. La oportunidad de cargar tu lámpara con aceite no espera, debe aprovecharse mientras aún escuchas la voz del Espíritu. Una comodidad peligrosa está seduciendo a miles, un sentimiento de falsa seguridad que susurra, Dios es amor, estoy cubierto, Él no me dejaría fuera. Pero la verdad es más clara, Dios es santo y justo, y no ajusta su gracia a nuestras excusas ni convierte el Evangelio en algo a medida. Él no se conforma con medias entregas. Él demanda todo. Y llegará el momento, y llegará, en que la puerta se cerrará. No habrá posibilidad de añadir aceite entonces. No habrá tiempo para remediar atrasos, ni espacio para excusas. Solo habrá dos realidades, o estás adentro, con el novio, o afuera, con la lámpara apagada. Esta es la hora de elegir. ¿Cuál será tu lugar? Esa decisión ya no puede posponerse. La religión cómoda puede seducir ahora, pero en la eternidad se convierte en amargura. La puerta estrecha exige renuncia al confort presente, valentía para nadar contra la corriente, discernimiento para distinguir el evangelio genuino de las versiones suavizadas que pululan hoy. La puerta aún está abierta, pero no por siempre. El tiempo de gracia es ahora. Dios sigue llamando, pero la respuesta debe ser tuya, completa, urgente. El novio regresará, y no se detendrá por apariencias. Buscará a quienes tienen aceite genuino en sus lámparas, aquellos listos, que lo aman más que a sí mismos. Que no seamos hallados fuera. Que no seamos de los que escucharon pero no vigilaron. Que estemos entre quienes mantienen su lámpara encendida, su corazón rendido y permiten al Espíritu Santo habitar plenamente. Porque al final, no importa si todos creen que estás preparado. Lo que verdaderamente importa es si el novio te reconoce como suyo. Solo entran quienes llevan el aceite de salvación auténtica, no el de la mediocridad, sino el del arrepentimiento, la obediencia y la vida transformada. El peso del arrepentimiento no es un ritual, sino el punto de quiebre entre la vida y la muerte espiritual. No basta con confesar con los labios. El verdadero arrepentimiento surge del alma quebrantada ante la santidad de Dios, una renuncia radical al pecado y un compromiso real con la santidad. En nuestra cultura espiritual, tanto se ha banalizado el arrepentimiento como una emoción pasajera que pesa, pero no transforma.
El Salmo 51 es el clamor de un corazón enfrentado con su pecado. David no se justificó tras confrontarse con su caída, se quebrantó. Su petición fue: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones». Salmo 51, 1. Pide purificación interior, no solo perdón externo. Reconoce que necesitaba no solo ser disculpado, sino restaurado desde el fondo del ser. El verdadero arrepentimiento no desea quedarse igual, sin culpa. Es dolor en el alma que no solo pide remisión, sino renovación. La Biblia dice que Dios salva a los quebrantados de corazón. Salmo 34 horas y 18 minutos. Esa palabra quebrantado no es un término suave, implica estar destruido, renovado por completo y consciente de la propia indignidad. Si estas palabras están hablando contigo, déjanos un me gusta y comenta: Dios me ve. Así sabremos que este mensaje te está edificando. Sin este quebranto, no hay reconciliación real con Dios. Muchos acuden a la iglesia año tras año sin experimentar el peso del pecado o reconocerlo como Dios lo ve. La transformación no ocurre sin sentir el peso del yo, de nuestra condición. Hoy, muchos reciben un evangelio edulcorado, que solo requiere levantar una mano, recitar una oración o firmar un papel. Pero Jesús predicó algo muy diferente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. No dijo: vengan como están y quédense así. Llamó a dejar el pasado atrás, negar el yo, tomar la cruz. Ese evangelio todavía salva. Arrepentirse significa girar 180 grados, romper con el antiguo estilo de vida, borrar el contacto con la tentación, cortar lo que nos aleja de Dios. El verdadero arrepentimiento no negocia, renuncia. David no se disculpó, confesó. Eso es madurez espiritual, auténtica conversión. Y cuando eso sucede, el cielo se abre. Pero hoy muchos suavizan sus faltas: el adulterio disfrazado de debilidad, la mentira presentada como estrategia, el orgullo elevado como autoestima. Sin sinceridad, no hay libertad. Porque la verdad, aunque hiera, es el camino hacia la gracia. Solo quien acepta ser herido por la espada de la palabra empieza a experimentar su poder sanador. La salvación no es un impulso emocional ni una decisión repentina. Es una transformación de vida. Comienza cuando reconoces que ofendiste a Dios, que fuiste cómplice del mal, y aunque cargabas con culpa eterna, aún así recibes el perdón pleno por la sangre de Jesús. Eso derriba el orgullo y te inclina de rodillas. En esa posición humilde, Dios comienza a sanar, a ungirte, a permitir que nazca algo nuevo. Si el Espíritu Santo hoy toca tu conciencia, no dejes que tu corazón se endurezca. Humíllate. Corre, no hacia excusas, sino hacia el altar del arrepentimiento. Allí, la vieja vida muere y una nueva comienza. Allí, tu historia se redefine, el pasado queda enterrado, y el futuro eterno empieza. Arrepiéntete ahora. La vida eterna no comienza mañana, sino en el hoy de tu entrega. La cruz no es adorno, es el eje central del Evangelio, donde la justicia de Dios y su misericordia se encuentran. Allí se resuelve la ira contra el pecado y se revela el amor al pecador. Porque no hay salvación fuera de la cruz. Algunos buscan respuestas en filosofías, otros viven atrapados en tradiciones vacías, pensando que cualquier camino conduce a Dios. Pero Jesús fue claro como el sol: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No ofrece opciones, sino una sola vía, Él mismo. Solo Él murió por nuestros pecados, solo Él resucitó, y solo Él intercede eternamente ante el Padre. Cualquier intento de salvarse sin pasar por la cruz deshonra el regalo de su sacrificio. La salvación no se construye con buenas obras, se recibe del Salvador. Fue adquirida a precio altísimo, su sangre. Él no fue víctima de trama política, se entregó por amor, para que vida brotara de su muerte. Fue el intercambio más profundo: el justo murió por los injustos. Nosotros éramos culpables. Pero Él se interpuso y clamó: Padre, perdónalos. Lucas 23:34. Fue sustitución divina, satisfacción de la justicia y revelación del amor. Todo por pura gracia. Pero la cruz demanda respuesta. Ella confronta nuestro orgullo y nos revela nuestra necesidad.
Por eso Pablo afirma, la cruz es escándalo para muchos, pero para los creyentes es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. En la escena de la cruz, uno de los malhechores se humilló y pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, una fe reconocida y recibida en el momento más sombrío. Lucas 23:42. Esa es la verdadera fe. Aquel hombre, clavado en una cruz entre el cielo y la tierra, no tenía tiempo para obras ni oportunidades para reparar sus errores. No contaba con méritos acumulados ni títulos religiosos. Tampoco podía regresar y rehacer su historia. Pero tenía algo que Oseu Nao ignora, fe. Una fe cruda, sincera, nacida en el abismo del quebrantamiento. Y esa fe, en su forma más pura, alcanzó la misericordia del Salvador. Jesús no esperó, no pidió pruebas, no exigió currículo espiritual. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Ese instante fue una explosión de gracia. La cruz reveló su poder supremo, porque aquel ladrón se aferró al único puente entre el hombre y la eternidad, Cristo crucificado. Fue salvo, no por lo que hizo, sino por en quien creyó. Y ese acto de fe aún hoy sigue siendo suficiente. La lección es clara, mientras haya vida, hay esperanza, si hay rendición y fe verdadera en el sacrificio del Cordero. Pero ¿qué decir de los muchos que hoy desprecian esta verdad? Que buscan añadir sus méritos personales a la cruz, como si la obra de Cristo necesitara complementos. Eso no es evangelio. Eso es orgullo espiritual disfrazado de devoción. El sacrificio del Hijo de Dios no necesita ornamentos humanos. Él lo dejó claro con una frase que resonó como un rugido eterno desde el madero, consumado es, Juan 19:30. La sangre de Jesús no es simbólica. Es eficaz, suficiente, poderosa para justificar, redimir, regenerar y reconciliar a cualquier persona que acuda a él con fe auténtica. No hay accesos alternativos, no hay salvación por herencia, ni por posición, ni por tradición. Ninguna institución religiosa puede salvar, ningún sistema doctrinal puede justificar, ningún líder espiritual puede redimir. Solo la cruz. Solo Jesús. Y no es casual que el enemigo deteste la cruz. No le teme a templos llenos ni a retórica pulida. Pero tiembla cuando se proclama con fe el nombre de Cristo crucificado. Porque sabe que el Calvario fue su ruina. Allí se rompió el poder del pecado. Allí el velo fue rasgado, allí se abrió el camino al Padre, allí nuestros nombres pudieron ser inscritos en el libro de la vida. Si intentas construir tu fe sobre otro cimiento, se derrumbará. Si intentas seguir a Jesús sin pasar por el Gólgota, estás caminando en círculos dentro de una religión muerta. Pero si crees, si te rindes, si reconoces que solo la cruz puede salvarte, entonces experimentarás libertad verdadera. Porque donde la sangre de Cristo es aplicada, la condena ya no puede morar. La cruz no fue un accidente histórico, fue el plan eterno de Dios. Desde antes de que el mundo existiera, el Cordero ya estaba destinado a morir. Todo lo que profetizaron los hombres de Dios apuntaba a ese madero sangriento. Y ahora, todo lo que poseemos, perdón, reconciliación, paz, eternidad, fluye desde ese mismo lugar de dolor y redención. Por eso, deja de buscar fuera de la cruz lo que solo la cruz puede darte. No intentes fabricar tu salvación. Solo te agotará y te frustrará. La única obra que salva ya fue hecha. Fue perfecta. Fue suficiente. Tú no necesitas entenderlo todo. Pero sí necesitas creer. Creer que Jesús murió por ti. Creer que su sangre es capaz. Creer que sin él estás perdido, pero con él eres salvo, lavado, amado y llamado. No desprecies esta verdad. No te acerques a la cruz con indiferencia, porque ante ella, toda rodilla se doblará, unas para vida, otras para juicio. Que seas contado entre los que hoy se rinden, que se postran en fe, en humildad, en entrega. Porque quien se rinde ante la cruz, encuentra la vida. Quien la rechaza, camina hacia la muerte. No hay puntos medios. Cristo es el único camino. La cruz, la única puerta. La sangre, el único remedio. La salvación es gracia. Y el tiempo para creer es ahora. Y cuando dices que crees, cuando confiesas a Jesús, surge una pregunta ineludible que revela lo profundo de tu fe.
¿Dónde están los frutos de esa fe? Porque no se trata de palabras bonitas, ni de experiencias emocionales en un servicio religioso. Se trata de evidencia. Porque la fe genuina deja huellas, transforma el alma, moldea el carácter. Jesús lo dijo sin rodeos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Hablaba de personas que lo reconocían, que usaban su nombre, que probablemente cantaban alabanzas, pero que no obedecían. Y por eso, fueron rechazadas. Porque la gracia que salva no es una cobertura para seguir igual, es una llama que purifica desde dentro. Cambia la raíz. Y una raíz transformada siempre produce fruto visible. Jesús también dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. No los conocerás por su discurso, ni por sus títulos, ni por sus apariencias. El fruto revela la esencia. Una vida regenerada produce actos regenerados. No es cuestión de impresionar, sino de ser. Si alguien dice que fue salvado pero sigue mintiendo, traicionando, odiando, manipulando, entonces algo está terriblemente mal. Porque la fe verdadera produce el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22-23 nos da esa lista inconfundible: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas cualidades no nacen del esfuerzo humano. Brotan del Espíritu que vive en el corazón de quien ha nacido de nuevo. No es perfección. Es transformación progresiva. La fe viva no deja intacta ninguna parte del ser. Se nota en el perdón que ofreces, en la manera en que tratas a tu familia, en cómo manejas tu tiempo, tu dinero, tus palabras. La raíz se manifiesta en el fruto. Y si no hay fruto, no hay raíz. Si dices que amas a Dios pero desprecias al hermano, estás mintiendo. Si dices que eres salvo pero no perdonas, no sirves, no caminas en santidad, estás engañándote. Santiago 2:26 lo resume: la fe sin obras está muerta. No porque las obras nos salven, sino porque una fe genuina siempre produce acciones concretas. Es imposible tener al Espíritu Santo dentro y no reflejar el carácter de Cristo. Por eso Jesús advirtió: muchos vendrán con apariencia de piedad, pero por dentro son lobos. La clave para discernir, según Jesús, no está en el carisma, ni en el número de seguidores, ni en el impacto visible, sino en el fruto. Y esa misma verdad se aplica a cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de fruto estás dando tú? Observa tu lenguaje, tus pensamientos, tus deseos ocultos. Todo eso habla de la naturaleza espiritual que habita en ti. La fe verdadera afecta incluso las intenciones más profundas. No deja nada intocado. No se conforma con experiencias pasajeras. Es práctica. Es perseverante. Permanece en los valles, en las tormentas, en las pérdidas. No abandona a Dios cuando las cosas se complican. La fe auténtica no transige valores cuando el mundo sugiere atajos. Aquella alma que ha sido salvada permanece firme hasta el final. La perseverancia no es un adorno espiritual, sino una señal evidente de vida transformada. Muchos comienzan con entusiasmo, pero abandonan en el camino, cambiando lo eterno por lo temporal. En cambio, quien ha sido tocado por la gracia avanza, aun con heridas, fatigado, con lágrimas, pero sin retroceder, porque sabe en quien ha confiado y reconoce que solo hay vida en Cristo. No se trata de perfección, se trata de dirección, de avanzar bajo la guía del Espíritu. La persona redimida puede caer, pero jamás quedarse tendida. Puede errar, aunque no se habitúe al error. Puede flaquear, pero jamás abandonar la fe. Porque el Espíritu Santo, que mora en él, no permite comodidad en el pecado. Convence, corrige, disciplina y restaura. Esa obra continua del Espíritu es otro distintivo tangible de la salvación. Además, el salvo no anhela reconocimiento humano, sino cercanía divina. Ama la palabra, aprecia la oración, anhela la comunión con el Padre. Un corazón regenerado anhela justicia, no aprobación mundana. Encuentra placer en la obediencia, no en la apariencia. No vive para impresionar, sino para honrar a quien lo rescató. Y el amor, ese sí es el fruto supremo. No un amor romántico o basado en intereses, sino ese que perdona, que sirve,
que soporta, que se entrega e incluso se sacrifica. Jesús dijo que el mundo sabría que somos sus discípulos si nos amamos de tal manera. Juan 13:35. Ese amor es la señal pública de que el Evangelio ha calado hondo y nos impulsa a ver al otro como Cristo lo haría. Si tu fe no está produciendo frutos, no te conformes. Examínate con honestidad. Clama a Dios por un corazón renovado. Pídele que arranque toda raíz extraña y replante vida en ti. No existe salvación sin transformación total. La rama injertada en la vid verdadera florece aún en medio del desierto. El cielo no está reservado solamente a quienes levantan la voz en un culto, sino a quienes han sido transformados por el Espíritu. Una vida con fruto es una vida centrada en Cristo. Allí donde Él reina, el fruto llega inevitablemente. Examínate, no para condenarte, sino para reconectarte con tu identidad y propósito en Él. Todavía hay tiempo, aún sopla la gracia, aún resuena el llamado del Espíritu. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El salvo obra como salvo, y comienza a saborear la eternidad desde ahora. Llegará el día en que todo sonido se extinga, toda distracción desaparezca, y el tiempo mismo ceda lugar al eterno. Entonces se vivirá el gran día de separación, irreversible, personal y divino. Jesús mismo lo advirtió. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono, y todas las naciones serán reunidas delante de él, separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los bueyes. Mateo 25, 3:1-3:2. No será un juicio genérico, sino íntimo. No importa el número de rezos recitados, años en la iglesia o títulos acumulados. Solo una cosa cuenta: ¿fuiste hallado en Cristo? Él no hará clasificaciones por estatus social ni dones manifestados, sino por identidad eterna, oveja o descarriado, redimido o rechazado. Las palabras resonarán con peso eterno: venid, benditos de mi Padre, o apartaos de mí, malditos. Mateo 25:34, 41. Esa separación no será arbitraria, será justa, santa, definitiva. Vives hoy en el tiempo de la gracia, con la puerta abierta, y el sacrificio de Jesús aún clama perdón, redención. Pero ese tiempo tiene un límite. Cuando Él vuelva, no habrá invitación, habrá juicio. Jesús ilustró esta verdad con otra parábola estremecedora. En Mateo 22, un rey convoca a una gran boda. Muchos invitados rechazan su invitación. Entonces convoca a otros, buenos y malos de las calles. Y el salón se llena, hasta que ve a un hombre sin vestiduras nupciales. Lo reprende: amigo, ¿cómo entraste sin el vestuario adecuado? Y se lo llevan fuera a la oscuridad. Mateo 22:11. Estuvo en el lugar correcto, pero no recibió la transformación requerida. No revestido de Cristo, fue excluido. Hoy puede haber personas en la iglesia, participando, escuchando predicadores, pero sin de verdad. Están dentro, pero no revestidos. Fueron invitados, sí, pero no vestidos con la justicia del Cordero. La vestidura nupcial no es una apariencia religiosa, sino la nueva vida que surge cuando uno entrega todo y renace. Llegará el día en que nada quedará oculto. El justo juez verá el interior, no se le engañará con palabras, sabrá a quienes realmente le pertenecen y a quienes lo usan como escudo conveniente. Entonces no habrá tiempo para ajustar tu corazón. El libro de la vida se abrirá y solo estarán escritos los nombres de quienes nacieron de nuevo y permanecieron en él. Quizá has postergado ese día. Quizá piensas que aún tienes tiempo. Pero escucha con seriedad, no controlas mañana. Tu vida aquí es fugaz, como polvo movilizado por el viento. El llamado celestial es real, pero exige respuesta espiritual y rendición total. No digas que Dios lo entiende. Él comprende, sí, pero también juzga con justicia. Y justicia demanda separación. El mismo Jesús que abrazó al pecador, dirá ante él: nunca os conocí, Mateo 7:23, no por ausencia de amor, sino por ausencia de santidad. Sin pureza, nadie comparecerá ante él. Si aún dependes de tradiciones, religiosidad o emociones, despierta ahora, no salvan. Solo el sacrificio de Jesús, aplicado al corazón por medio del arrepentimiento y la fe, abre la puerta del reino eterno.
No hay segundas oportunidades después de la muerte. No hay purgatorio, ni oraciones en vano. La decisión es hoy, y tiene consecuencias eternas. Pablo lo expresa con urgencia. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. 2 Corintios 6:2. No pienses, luego lo haré, cuando todo mejore. El momento del Espíritu es este instante, mientras su voz resuena en tu interior. No pospongas más. La eternidad no espera. Porque el día en que Él se siente y revele su gloria, ni lágrimas, ni explicaciones, ni medias verdades servirán. Solo una defensa será válida, Jesús mismo. Si estás en Él, vestido de su justicia, habiendo vivido con su sello, entonces el reino preparado para ti desde antes del mundo será tu herencia. Ahora te encuentras ante una invitación incomparable: pertenecer al reino de Dios, ser hallado en Él, entrar en el libro de la vida y estar preparado para el gran día. Pero la decisión no la toman otros, ni el pastor, ni tu familia, ni tus amigos. La responsabilidad es tuya. Cuando todo termine, solo quedarán dos posiciones, a la derecha o a la izquierda. Salvado o separado, redimido o condenado, cielo o destitución. No habrá punto medio. Esta es la verdad que puede salvarte. Así que prepárate, purifica tu vida, entrégate sin reservas al Señor. Que cuando Él venga, Él te encuentre como oveja, como siervo fiel, vestido de blanco, para que escuche: bienvenido al reino preparado para ti desde antes de la creación del mundo. Ese es el destino de los salvos, de quienes respondieron al llamado real mientras aún había tiempo. Que el Señor te dé un corazón sensible a su voz, ojos espirituales para discernir el momento y valor para vivir una fe genuina y fructífera. Que el sacrificio de Jesús cubra tu vida y que ese gran día seas contado entre los fieles. En el nombre de Cristo. ¿Te sentiste identificado con este mensaje? Entonces suscríbete, comparte este video con alguien que necesita escucharlo y recuerda: para Dios, tú eres valioso, amado y nunca olvidado. Que recibas una fe restaurada, salvación eterna y paz con el Padre. Amén.